Cordial saludo, mi nombre es José Alberto Mendoza, estudiante del programa Tecnología en Regencia de Farmacia, inscrito en la UDR Barranca Bermeja. El día de hoy quiero hablar de diferentes temas que hemos visto durante el periodo académico en el curso de Introducción a la Regencia de Farmacia, el cual estuvimos viendo temas durante todo el periodo, temas como historia de los medicamentos, principios de las farmacias y principios de la regencia de farmacia, entre otros temas que parten desde todo lo que tiene que ver con la regencia de farmacia. Para empezar, empezamos hablando de la historia de los medicamentos. Para hablar de la historia de los medicamentos debemos retrocedernos mucho tiempo atrás en la historia, debido a que cuando empezaron los medicamentos no había una fórmula médica o química como tal, sino que eran elaborados artesanalmente, eran fabricados por brujos, que se les podía llamar en esa época, o curanderos, que eran utilizados para curar enfermedades, para sanar picaduras de animales, o para controlar enfermedades, entre otras cosas. Vemos que los medicamentos han ido evolucionando de manera positiva en el ámbito de la salud, el cual se han convertido en una gran ayuda para tratar las enfermedades y curar las enfermedades, gracias a las terapias medicamentosas, gracias a los tratamientos que se utilizan y que se han utilizado. Los medicamentos empezaron su evolución como tal, empezaron a ser importantes entre los años 1930 y 1970. Fue la época, como se puede decir, la época dorada de los medicamentos, cuando se empezaron a reconocer, a fabricar de manera médica, fórmula química, el cual fue un gran avance debido a que ayudó a controlar mucho más las enfermedades, porque vemos que las enfermedades eran tratadas con medicamentos elaborados con plantas, hojas, y el tratamiento era más lento. Pero desde que llegó esta evolución, las enfermedades han sido un poco más perecederas y se han ido disminuyendo un poco más. Podemos ver también la historia de la farmacia o los principios de la farmacia. En el tiempo atrás no existían las farmacias, sino que los medicamentos eran distribuidos, por decirlo así, desde sus casas, de los que tenían los medicamentos, los que lo elaboraban. Entonces, desde que iniciaron la farmacia, esto fue un paso importante en lo que podemos decir el ámbito de la salud. ¿Por qué? Porque por medio de la farmacia se incentivó y creció la distribución de medicamentos, ya que cualquier consumidor la podía tener de manera fácil cerca de su casa, y era un poco más llevadera la situación. Vemos que las farmacias, anteriormente las farmacias eran atendidas o administradas por los químicos farmacéuticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no existían los regentes de farmacia. ¿Por qué? Porque como tal no habían incentivado o no habían creado la carrera de regente de farmacia. También debido a que aquí en Colombia o en nuestro país, podemos decir, no existían los laboratorios químicos. Por ende, los químicos farmacéuticos que se preparaban para trabajar en su área tenían que buscar nuevas áreas, como administrar farmacias, ya que no tenían la capacidad o donde trabajar en lo que habían estudiado, que era químico farmacéutico. También podemos ver la historia o los principios de la regencia de farmacia, que esto nos lleva a sacar la conclusión que el regente de farmacia se ha convertido en una gran ayuda para el sistema de salud en el mundo o en nuestro país. Esto debido a que cuando se vio la necesidad que empezaron los laboratorios químicos a llegar al país,
los químicos farmacéuticos tuvieron que alejarse de la farmacia para trabajar en lo que se habían preparado. Entonces se vio la necesidad porque las farmacias quedaron sin quien las trabajara, sin administrador. Entonces las academias que habían en nuestro país se reunieron para así dar cumplimiento o para dar la elaboración, podemos decir, del regente de farmacia. Desde ahí las universidades empezaron a capacitar a los profesionales en esta área y fue cuando hubieron más avances, todavía podemos decir aún más, ya que eran capacitados para atender medicamentos, para atender farmacias, para repartir medicamentos y distribuirlos. Vemos que el regente de farmacia puede ser encargado o puede cumplir varias funciones, por ejemplo, funciones como administrar farmacia, repartir medicamentos, distribuir medicamentos, ser el encargado de droguerías o farmacias de la clínica, de los hospitales, puede ayudar al químico farmacéutico en los laboratorios a la fabricación de medicamentos. Vemos que el regente puede cumplir muchas funciones en cualquier área en la salud. También puede capacitar a muchas personas, también lo puede hacer el regente de farmacia. Durante el curso de introducción conocimos los cursos que tienen componente práctico por medio de la malla curricular. Vemos que química general tiene componente práctico, química orgánica, primeros auxilios, farmacognosia tiene componente práctico, biología molecular tiene componente práctico, bioquímica tiene componente práctico. Entonces hay muchas materias, muchos cursos en realidad que tienen componente práctico. También vimos la importancia o el perfil del regente de farmacia. El perfil de regente de farmacia debe ser atento con los usuarios, con los consumidores, debe ser amable, tener una buena comunicación, un buen trato hacia los clientes o hacia los consumidores, que esto le va a ayudar a ser cada día un mejor profesional, en este ámbito de la salud. Por medio de esto podemos concluir que hemos conocido y aprendido mucha información sobre lo que es la regencia de farmacia, lo que es un regente de farmacia, lo que son las farmacias, lo que son los medicamentos, gracias al conocimiento que hemos adquirido durante este periodo académico que nos ha brindado la Universidad UNAR. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.